Sí, gracias en primer lugar por la invitación, también por esta cálida acogida y también particularmente agradezco a las personas que vienen de más lejos y también obviamente a las personas que son de Posadas. Agradezco a todos el hecho de acudir, el hecho de escuchar y de participar activamente en esta reflexión que voy a compartir con ustedes, que tendrá tres momentos. En un primer momento voy a tratar de alumbrar, voy a tratar de precisar en qué consiste eso de la inteligencia espiritual. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto? En un segundo momento trataré de abordar cómo cultivarla, cómo desarrollarla, de qué modo podemos estimular esa modalidad de inteligencia en nuestros alumnos, hijos, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo hacerlo? En un tercer momento trataré de abordar cuáles son los beneficios del desarrollo y del cultivo de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, trataré tres momentos lo más pedagógica y claramente que pueda, y luego, si cabe, si hay preguntas, observaciones, algún subrayado, pues será bienvenido y trataré de responder a ello si soy capaz. Empiezo por el principio, tratar de ahondar en eso que denominamos la inteligencia espiritual. Para ello, lo primero consiste en aclarar el término, tratar de aclarar, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. No es una palabra extraña, sino que es una palabra que atesora una gran cantidad de significado. De hecho, los que educamos nos proponemos desarrollar esa capacidad que denominamos inteligencia, de tal modo que nuestro alumno pueda desarrollar al máximo esa capacidad innata que hay en él. Vamos a tratar de definirla al menos de 4 modos, a pesar de que la palabra inteligencia es enorme y tiene una polisemia muy extensa, es decir, contiene significados muy distintos. Pero sí que al menos esos 4 me parece importante precisar. Luego me referiré a espiritual, pero al menos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Miren, hablamos sobre todo de una capacidad interior del ser humano, algo que no vemos, no percibimos en su cuerpo, no percibimos en su rostro, que está en él y que se expresa a través de su obrar, de su decidir, de su actuar. Por lo tanto, es una capacidad interior del ser humano, como lo es la imaginación, como lo es la memoria, como es la voluntad. Son facultades interiores del ser humano, que se expresan a través de su obrar. La imaginación no la observamos directamente, pero sí que observamos una obra imaginativa, un cuento, un cuadro, una figura que nos revela que en ese ser hay una imaginación desbordante. Un escritor, Jorge Luis Borges, por ejemplo, cuando uno se adentra en ficciones o en Funes el Memorioso o en la Biblioteca de Babel, se da cuenta que en aquel ser humano extraordinario que era Borges había una imaginación desbordante. Por las obras conocemos esas facultades interiores, por ejemplo, la imaginación. Por tanto, la primera definición es que inteligencia es una capacidad interior del ser humano que puede ser más o menos cultivada, más o menos desarrollada. ¿Cómo la podemos definir también? Como una capacidad que nos permite resolver problemas de distinta naturaleza. Lo que se espera de una persona inteligente es que sea capaz de
hallar soluciones a problemas complejos, problemas de orden económico o social o político, problemas de orden familiar, problemas de orden religioso o intercultural. Una persona inteligente es la que aporta soluciones a problemas complejos, vías de resolución, que por lo tanto es capaz de ensayar caminos para salir de problemas, de atolladeros, resolución de problemas. Eso es lo que nos permite también desarrollar la inteligencia, solventar problemas, resolver situaciones difíciles, a veces en el entorno familiar, a veces en el entorno político, a veces en el entorno económico. ¿Cómo saldremos de esta? Y la inteligencia empieza a trabajar y a buscar una solución. Hay una tercera definición. La inteligencia es la capacidad de adaptarnos a entornos hostiles o difíciles. De hecho, gracias a la inteligencia hemos sobrevivido como especie. No sobreviven los más fuertes. Esa es una mala traducción de Charles Darwin. Sobreviven los que se saben adaptar a los entornos difíciles, a los entornos complejos, a los entornos hostiles. De hecho, hay animales con una fortaleza muy superior al ser humano. Los bíceps es mucho más frágil y mucho más vulnerable que la de un reptil o que la de un dinosaurio. Y sin embargo nosotros estamos aquí. La inteligencia nos permite adaptarnos. Por eso cuando educamos la inteligencia, educamos a niños a adaptarse a entornos distintos, que serán capaces de situarse en formatos y en entornos difíciles, complejos, que ni siquiera ahora intuimos, pero que tendrán esa habilidad para poder trabajar en contextos y con lenguajes nuevos que ahora no podemos ni siquiera vislumbrar. Capacidad adaptativa. Hay una imagen que ayuda mucho a entender qué es la inteligencia. Comparen el hielo con el agua. El agua, cuando la vertimos en un vaso, adopta la forma del recipiente, se adapta, pero no deja de ser H2O. En cambio, cuando uno vierte un trozo de hielo, no adopta la forma, se queda como petrificado en su forma original. La persona inteligente es como el agua, no deja de ser quien es, no olvida sus convicciones, sus ideales, sus propósitos, sus valores, pero tiene capacidad de adaptarse al entorno, a la esfera, al recipiente donde simplemente se ubica. Todavía hay una última definición. Esta tiene que ver con la etimología latina de la palabra inteligencia. La palabra inteligencia tiene un origen latín. Intus legere, el que lee dentro. Legere, leer, intus, dentro. Una persona inteligente es la persona que lee dentro. No se queda en la superficie, en la fachada. Trata de comprender lo que está más adentro, lo que es más profundo. Una persona cuando cultiva su inteligencia no se queda en la banalidad, en el mensaje banal. Quiere ahondar siempre y quiere ir más a fondo. Y por eso generalmente es alguien que no tolera la frivolidad, la estupidez, la superficialidad. Por eso una persona inteligente generalmente es crítica con determinados mensajes publicitarios, con determinadas campañas políticas, con determinados tweets que son un insulto a la inteligencia, porque no se queda con la fachada. Quiere leer a fondo, quiere leer dentro. Lo pongo con un ejemplo arquitectónico. Si ustedes están delante de una casa, observan la fachada, las ventanas, la puerta.
Pero eso no es conocer la casa, conocen la fachada. Una persona inteligente es la que quiere entrar dentro de la casa, por algún intersticio, quizá la ventana, quizá la puerta, y quiere conocer todo lo que hay en ella. Por eso educar la inteligencia es educar la curiosidad intelectual, el anhelo de saber, el anhelo de conocer, no estar nunca satisfecho con lo que se sabe, sino experimentar la inquietud por saber, por aprender, por conocer más a fondo algo. Una religión, un país, un periodo histórico, una bacteria, un poeta o simplemente un fragmento de la realidad natural. Ir a fondo. Eso es lo que queremos de nuestros estudiantes. Que no se queden con la superficie, que vayan a fondo. Esas serían 4 ideas de inteligencia. Segundo paso. Tenemos que ese tópico tan habitual que nos permite distinguir entre personas inteligentes y no inteligentes. Lo que tenemos que asumir es que hay modalidades de inteligencia distintas, grados y modalidades. Eso nos lo enseñó Howard Gardner en el famosísimo libro Las inteligencias múltiples, 1983. Nos enseñó 2 tesis muy importantes. Primero, que hay un cuadro de inteligencias. Él hizo un mapa con 8 tipologías. Este mapa desde 1983 ha sido ampliado, incluso criticado, pero en cualquier caso nos ayudó a ver que hay modalidades distintas. Que por lo tanto no tiene sentido decir, este niño es inteligente, este niño no lo es. Lo que hay son modos. Hay niños muy capaces para el lenguaje musical, que tienen un gran oído para la música y que tienen una gran capacidad para comprender el alma de la música, tocar un instrumento. En cambio, hay niños mucho más hábiles para la inteligencia lógico-matemática. Comprenden rápidamente un teorema, saben desarrollar muy rápidamente un cálculo, integran bien, derivan bien, calculan bien. Y sin embargo hay niños que sobre todo tienen capacidad de empatizar, crear vínculos, porque tienen una gran capacidad de relación social. Tienen muy desarrollada su inteligencia social. Eso significa que cuando educamos tenemos que ayudar al educando a comprender cuál es la modalidad de inteligencia que hay en él, más desarrollada y que le permitirá abrirse un camino profesional de un modo más adecuado. No todo el mundo sirve para todo. Hay personas con severas limitaciones en una modalidad de inteligencia, pero con grandes capacidades en otra. Yo creo que quien educa tiene que ayudar al educando a conocerse a sí mismo. ¿De qué soy capaz? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles y dónde están mis límites? Y eso es una tarea que no puede hacer un solo ser humano, sino es una tarea que hacemos a lo largo del tiempo y muchos seres humanos que estamos alrededor de esa persona, ayudándola a identificar cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Por lo tanto, primera enseñanza, la inteligencia se dice de múltiples modos. No es unívoca, es plural. Hay modalidades distintas. Una de esas modalidades es la inteligencia espiritual. Es la que modestamente he tratado de estudiar y la que modestamente he tratado de explorar en los últimos 10 años. Pero nos hizo otra enseñanza muy importante, Howard Gardner. Es toda inteligencia
necesita una estimulación exterior, necesita un entorno adecuado que la estimule y la desarrolle. Si no, queda atrofiada, queda simplemente germinal, como latente, como una posibilidad. Lo pongo con un ejemplo. Imaginen una semilla de roble o de esos pinos tan pintorescos que tienen estas tierras, muy distinto del pino mediterráneo. Una semilla, pero que tiene la mala suerte de caer en una superficie de alquitrán, de asfalto. Se va a morir, no se va a desarrollar, aunque en ella había la potencia de ser un árbol. Pero en ese entorno tan hostil, el asfalto simplemente no tiene capacidad por sí misma de desarrollarse. En cambio, imaginen que tiene la suerte de caer en una tierra húmeda, roja como la que tienen aquí. Y además llueve. Y además hay un jardinero que la cuida, especialmente cuando el tallo es muy frágil y muy débil. Puede llegar a ser un árbol frondoso, bellísimo. Y era una semilla. Esta imagen la podemos aplicar a cualquiera de nuestros educandos. Niños, niñas que educamos. Necesitan un entorno, una esfera de acogida para estimular esas capacidades. Piensen en la inteligencia lingüística, por ejemplo, que es una modalidad de las 8 modalidades que plantea Gardner. Todo ser humano al nacer tiene la capacidad de hablar, sin embargo no habla. Tardará un tiempo a hablar. Primero balbuceará, finalmente emitirá una palabra, luego con el tiempo una frase simple. Tardará mucho más hacer una subordinada y mucho más hacer un discurso oral. ¿Pero por qué llegar a hablar? Primero porque tiene la capacidad, pero luego porque hay alguien que es su madre que le habla. Y por mímesis, es decir, por repetición e imitación, se encontrará repitiendo unos fonemas, que son los fonemas que su madre le emite. Por eso hablamos de la lengua materna, que al final se encontrará hablando en una lengua, que luego estudiará la gramática, la sintaxis, sabrá distinguir un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, pero se encontrará ya hablando. Eso significa que si nadie le habla, a pesar de poder hablar, no hablará. Piensen en el relato literario de Mowgli, el famoso libro, el libro de la selva. Mowgli es un cachorro humano que cae en la jungla, es cuidado por una loba, por una pantera, sobrevive, pero no habla. ¿Cómo va a hablar? A pesar de tener la potencia lingüística. Recuerden Aristóteles, el ser humano como zoon logikon, el animal que tiene logos, que puede hablar. Pero Mowgli es acogido por animales que no le hablan. Por lo tanto, no habla, pudiendo hablar. Eso lo aplicaremos a la inteligencia espiritual. Ese niño que nace tiene una inteligencia espiritual. Puede meditar, puede orar. Pero si en su entorno nadie ora, nadie medita, nadie se interroga jamás por el sentido de la vida, nadie se asombra de nada, esa inteligencia espiritual queda como atrofiada, queda como en un estado letárgico. Qué diferente es que ese niño nazca en un hogar donde alguien ora, alguien medita, alguien se asombra de la realidad, alguien lee un texto sagrado o alguien siente devoción por Dios y por la naturaleza. Qué distinto.
este niño va a desarrollar su capacidad espiritual, pero naturalmente en el entorno donde ha sido desarrollado. Yo nací en una familia católica y fui educado en un contexto católico. Y sin darme cuenta me encontré con el Padre Nuestro en mi cabeza, con el Ave María en mi cabeza, con una serie de relatos del Nuevo Testamento en mi cabeza, el hijo pródigo, el buen samaritano. Fui estimulado en ese contexto espiritual. Pero, ¿y si yo hubiera nacido en Rabat, Marruecos? ¿O hubiera nacido en Lhasa, capital del Tíbet? ¿O hubiera nacido en Kiev? El entorno espiritual habría sido otro y mi inteligencia espiritual habría adoptado otra formalidad. Sin embargo, el ser humano tiene capacidad también de tomar distancia, de evaluar, de examinar lo recibido y libremente decidir, quiero creerlo o no, pero en cualquier caso está instalado en un entorno que lo estimula con más o menos intensidad. Por lo tanto, esta segunda tesis de Gardner es muy relevante para nosotros. Aquí hay maestras, aquí hay catequistas, aquí hay madres, padres, abuelas y abuelos. Nosotros creamos un entorno en nuestro hogar, creamos un entorno en el aula. Debemos preguntarnos, ¿ese entorno estimula las inteligencias que hay en el niño? ¿Estimula su capacidad musical, su capacidad matemática, su capacidad emocional, su capacidad espiritual, su capacidad física, elasticidad, fuerza, desarrollo físico? Porque esta es nuestra misión, crear un entorno donde ese niño pueda desarrollarse integralmente, tanto en lo físico como en lo intangible que hay en él. Tanto los bíceps, como los músculos, como los tendones, como la imaginación, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esta es nuestra misión. Segundo momento, inteligencia espiritual. ¿De qué estamos hablando? Esta modalidad de inteligencia no estaba en el mapa de Howard Gardner en 1983. No estaba en ese mapa. Gardner no la desarrolló. Sin embargo, tampoco negó su existencia. Tuve la ocasión de preguntárselo yo personalmente a Howard Gardner cuando estuvo en la Universidad de Barcelona, donde enseño, y vino a recibir el doctorado honoris causa por esa universidad. Uno de sus tantos doctorados honoris causa la recibió en nuestra universidad. Yo mismo se lo pregunté, ¿cómo es que en su esquema no contempló la inteligencia espiritual? Y la respuesta fue la de un sabio. Yo describí un mapa. Sin embargo, el ser humano es más complejo que cualquier mapa. Y la mente es más compleja que los mapas o las cartografías que hacemos para comprenderla. Que otros sigan esta labor y que sigan descubriendo e identificando esta riqueza de inteligencias que hay en el ser humano. Primero subrayo por qué me parece una respuesta sabia y no de un dogmático. Un dogmático confunde su esquema con la realidad. Un sabio sabe que su esquema siempre es menos que la realidad. Lo pongo también con un ejemplo. Hoy es mi primer día en esta bella ciudad. Una cosa es tener un mapa de la ciudad, pero otra cosa es que una persona que la conozca a fondo, porque haya nacido aquí, te diga, mira, te voy a enseñar algo que no está en el mapa. Hay una callejuela, hay una iglesia, hay un rincón que no está en el mapa,
pero es muy bello, muy pintoresco, y sin embargo no está en ningún mapa. La realidad siempre es más que el mapa. La realidad humana, la realidad de una ciudad, la realidad de un país, la realidad de una religión, siempre es más que el mapa. Eso nos pasa también con las inteligencias. Gardner vio 8, pero de 1983 al 2018 ha llovido mucho. Antropólogos, neurólogos, filósofos han indagado mucho más a fondo nuestras inteligencias. Y por eso aparece en el año 2001 esta modalidad de inteligencia, descrita como la inteligencia espiritual. Aparece en un libro en lengua inglesa, Spiritual Intelligence, y aparecen muchos textos que tratan de describir qué es y para qué nos faculta, qué es y para qué nos capacita, qué poderes nos da. Y eso a mí me interesó particularmente. Y empecé naturalmente a estudiar la temática. Y observé sobre todo que la bibliografía sobre esta modalidad de inteligencia estaba en el ámbito anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, donde había más literatura sobre esta modalidad de inteligencia, más programas educativos y más textos, artículos científicos sobre esta modalidad de inteligencia. ¿Qué me interesó hacer? Eso que los académicos denominamos un estado de la cuestión, status questionis. ¿Qué es y para qué nos capacita? Vayamos a ello. ¿Qué es? Es una modalidad de inteligencia que está en todo ser humano. Naturalmente, puede estar más desarrollada o menos, pero eso pasa con todas. Hay seres humanos que hablan 5 lenguas. Decimos, son políglotas. Han desarrollado mucho su inteligencia lingüística. Hay seres humanos que manejan una lengua y con dificultades. Hay seres humanos que tienen una gran capacidad musical y son capaces de tocar el piano, el violín, el cello y además una flauta. Hay otros seres humanos, este es mi caso, que no manejamos ningún instrumento musical. No hemos desarrollado a fondo esta inteligencia. Bien. Lo primero que hay que decir es que está en todo ser humano, pero desigualmente cultivada. En algunos seres humanos está muy desarrollada. Piensen en monjes que viven en vida contemplativa. Piensen en personas de distintas tradiciones espirituales y religiosas que cultivan muy a fondo el silencio, el símbolo, el ritual. Son personas donde esa inteligencia se ha desarrollado de una manera extraordinariamente potente. Lo observamos en distintas tradiciones espirituales y religiosas, desde el budismo al cristianismo, al judaísmo o al islam. Inteligencia espiritual como algo inherente a todo ser humano. Bien, pero ¿para qué nos capacita? ¿Por qué me debería interesar a mí, que soy laico? ¿Por qué debería interesar a una persona que no participa de ninguna tradición religiosa, que no se siente miembro de ninguna confesionalidad? Veámoslo. Nos capacita en primer lugar para interrogarnos por el sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos, de nuestro trabajo, de lo que hacemos. La pregunta por el sentido. ¿Para qué? Esta es una pregunta genuinamente humana. Nos interesa indagar por el fin. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene este trabajo? ¿Qué sentido tiene esta obra, esta misión? No nos basta con
sobrevivir. Queremos explorar para qué vivir. La inteligencia espiritual es la que nos faculta para esa interrogación. Y esa es muy propia de la condición humana. De hecho, hay seres humanos que llegan a la conclusión justamente que no hay sentido. Eso que denominamos el absurdo, el vacío. Hay seres humanos, en cambio, que llegan a la conclusión que sí hay sentido. Bien, habrá distintas respuestas a la pregunta, pero una persona espiritualmente inteligente se pregunta por el fin. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué casarme? ¿Qué sentido tiene el dolor o el sufrimiento o una enfermedad? Observaremos que hay un abanico de respuestas distintas. Lo que a mí me gusta denominar narrativas distintas del sentido. Hay narrativas laicas y hay narrativas religiosas del sentido. Para algunas personas el sentido de su vida será Cristo, o el Buda, o el Corán. Eso que denominamos una narrativa religiosa del sentido. O vivir en el marco de una congregación o de una orden religiosa. Y articularán su vida en virtud de ese carisma. San Ignacio de Loyola, San Bruno, San Basilio, San Agustín, es una narrativa religiosa del sentido. Pero habrá otros seres humanos que a la pregunta, ¿usted para qué vive?, responderá con una narrativa laica. El sentido de mi vida es escribir. El sentido de mi vida es danzar. El sentido de mi vida es trabajar para mejorar la calidad de vida de estas gentes, de este barrio. El sentido de mi vida es enseñar, es cuidar, es curar, es hacer reír a las personas. Pienso, por ejemplo, en un payaso, o en los payasos sin fronteras, que van a países en situación de guerra para que los niños rían, que se han olvidado ya de reír. El sentido puede ser laico, pero aquí no se trata de distinguir las narrativas, sino constatar la pregunta. Una persona con la inteligencia espiritual despierta se pregunta por el sentido. No solo de su vida, sino de su trabajo, de su tiempo, de una enfermedad, de un fracaso y por supuesto de la paternidad. ¿Y usted por qué tiene hijos? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tiene nacer? ¿O qué sentido tiene morir? Esta es una pregunta genuinamente humana, que ya está en el niño. El niño es un pequeño filósofo en potencia, y en él está la inteligencia espiritual. Y pregunta por el sentido. Y esa pregunta es muy espontánea en él. Cuando muere el abuelo, al niño no le interesa saber de qué murió. Si fue de cáncer, le pregunta saber o le inquieta saber a dónde ha ido. ¿Dónde está? ¿Está en algún lugar? Y el niño nos atenaza con sus preguntas. ¿Y qué sentido tiene vivir si tenemos que morir? ¿Y para qué estamos en el mundo? Muchas veces los adultos experimentamos temor y temblor, desazón. No sabemos qué responder a tales preguntas. Porque en el niño hay una espiritualidad en germen que se expresa en su interrogación, en su preguntar, en su indagación. Y muchas veces con humildad tenemos que responder, no lo sabemos, pero puedo expresarte lo que creo, y lo que cree tu abuela, y lo que creyó tu bisabuelo. Pero hay muchos seres humanos que no creen lo que tu padre cree. Pero debo ser honesto contigo y explicarte lo que yo creo, a pesar de que lo que creo no es un saber ni científico ni demostrado racionalmente.
pero tiene su plausibilidad. Es objeto de fe. Cuando la primera capacidad que nos da es la interrogación por el sentido. Deseamos que haya niños y jóvenes que se pregunten por el sentido y que no se lo traguen todo y que sean capaces de interrogarse qué profesión tiene sentido, qué actividad tiene sentido. En el poco tiempo que estamos en el mundo, ¿cómo voy a dotar de sentido ese tiempo? ¿De qué manera voy a colmar de sentido esa vida? Sobre todo, eso les separa del vacío existencial. El vacío existencial es un verdadero drama. Es cuando uno llega a la conclusión que nada tiene sentido. Ni trabajar, ni estudiar, ni luchar por una causa noble, nada tiene sentido. Eso conduce a la pasividad, a la atrofia, al quietismo y finalmente a la autodestrucción. Lo que deseamos para nuestros hijos es que luchen por un sentido y que ese sentido tenga valor y sobre todo genere bien, belleza, que aporte algo en la historia. Primera finalidad, interrogarse por el sentido. Esto nos lo da la inteligencia espiritual. Hay una segunda capacidad que también quiero subrayar y que me parece muy importante. La inteligencia espiritual nos permite o nos habilita para tomar distancia, no vivir pegados a la realidad, ser capaces de distanciarnos. No hablo de la distancia física, hablo de una distancia metafórica. Nosotros somos actores, desarrollamos distintos papeles a lo largo de una jornada. Algunos ejercemos el papel de padre. Yo tengo 5 hijos, mi esposa presente aquí. Pero también ejercemos otros papeles, el papel de profesor, el papel de hijo de una madre anciana que además sufre una enfermedad tan grave como Alzheimer. ¿Qué nos permite la inteligencia espiritual? Tomar distancia de nuestros roles, de nuestros papeles que desarrollamos en el gran teatro del mundo. Y eso es muy valioso. Eso nos permite evaluar cómo estoy ejerciendo mi labor profesional, examinar esa labor, explorar cómo la estoy ejecutando, cómo trato a mis alumnos, cómo les evalúo, cómo enseño, cómo salgo en el aula y cómo explico, cómo les atiendo, cómo atiendo a mi hija adolescente, cómo atiendo a mi madre anciana con esta enfermedad. ¿Soy suficientemente paciente? ¿Soy suficientemente atento y agradecido? ¿O me cansa que me formule la misma pregunta durante 1 hora 40 veces? ¿Qué tipo de hijo soy? Esta capacidad de tomar distancia es la única capacidad que nos puede mejorar como seres humanos y no repetir mecánicamente los mismos errores. Cuando uno se examina, es capaz de entrever las fragilidades, pero también los activos y los positivos que hay en su acción. Y eso le permite entrar de nuevo en el escenario y hacerlo mejor. Por eso es tan valiosa para un niño, y para un adolescente, y para un adulto, tomar distancia. Eso es algo muy genuinamente humano. No podemos aplicarlo a seres que están muy cerca de nosotros, pero que no están dotados de esta inteligencia espiritual. Hay mamíferos con capacidad de experimentar emociones, de comunicarse, de asociar ideas, incluso de practicar la solidaridad intragrupal, pero de indagar el sentido de su existencia.
Eso que podemos hacer cuando estamos sentados en lo alto de una montaña o paseamos por la ladera de un río, este río enorme que tienen ustedes aquí, y uno va meditando sobre su vida y tomando distancia. Eso es genuinamente humano. Bien, ¿tomar distancia de qué? Ya lo he dicho, en primer lugar del rol, los roles que ejercemos, cada cual los suyos. Aquí hay abuelos, aquí hay madres, aquí hay maestras, catequistas, religiosas. ¿Cómo vivo mi rol, mi vocación? La vivo con la misma fidelidad que cuando tenía 23 años y entré por primera vez como novicia o ya como consagrada en el convento, o simplemente he ido perdiendo ese ímpetu, ese encuentro personal con el Cristo. Cada cual tiene que tomar distancia del rol. ¿Tomar distancia de qué? De los vínculos, de las relaciones que tenemos. ¿Tienen calidad? ¿Tienen baja calidad? ¿Son edificantes? ¿Son relaciones que nos llenan? ¿O son puramente inerciales, repetitivas, mecánicas? Es muy importante la relación. Lo he escrito en algún libro. Lo más relevante no es a dónde vas, sino con quién vas. Uno puede ir a uno de los lugares más maravillosos del mundo, muy cerca de aquí, por cierto, las cataratas de Iguazú, ¿no? Puede ir al lugar más maravilloso del mundo. Yo mismo lo visité con mi esposa hace 25 años. Pero depende de con quién vayas, puede ser un suplicio terrible, un infierno. Y sin embargo uno puede ir a uno de los lugares más feos, más horribles, más terribles de este mundo. Pero si vas con una persona amable, que escucha, una persona atenta, una persona que tiene sentido del humor, una persona alegre, dices, es una fiesta ir contigo. Aunque vaya al mismo infierno, es una fiesta ir contigo. Porque lo más relevante no es dónde, es con quién. Por eso la inteligencia espiritual nos permite tomar distancia de los vínculos. Y si esos vínculos tienen calidad o no tienen calidad. Son vínculos que nos llenan, nos construyen, nos edifican o nos destruyen como seres humanos. Violencia, vejación, maltrato, humillación. ¿Cuántas personas sufren vínculos de esta naturaleza? En su país y en mi país. ¿Cuántas personas? La inteligencia espiritual nos permite examinar los vínculos y tomar distancia. Nos permite también tomar distancia de nuestras pasiones. El ser humano tiene capacidad de gobernar sus pasiones y no ser gobernado por ellas. Y sin embargo esto es una ejercitación, un trabajo, una disciplina. En este punto la inteligencia espiritual está muy hermanada con la inteligencia emocional. Una persona espiritualmente inteligente es capaz de no confundirse con una emoción, de dirigirla, gobernarla, canalizarla, contenerla, sublimarla y no ser poseído por ella. Es legítimo en algún momento de nuestra vida experimentar rabia, indignación, desazón, angustia, incluso ira. Es legítimo. Y sin embargo, ¿qué hacemos cuando experimentamos ira o rabia? O cuando experimentamos angustia o desazón, o experimentamos celos, o resentimiento, o rencor. ¿Qué hacemos con eso? Una persona espiritualmente inteligente es capaz de tomar distancia y no ser poseído por esa emoción. Eso es tan necesario en la vida humana. En el ejercicio laboral, pensar en un cirujano. Este cirujano tiene que operar a un señor que es su padre. Tiene 84 años. No le puede temblar
el pulso, porque está en juego una vida humana. Pero este señor ayer experimentó un drama familiar, una separación durísima con su esposa como consecuencia de una infidelidad. Se siente indignado, se siente triste, se siente decepcionado. Y hoy tiene que operar y tiene que hacerlo bien. Si no tiene capacidad de tomar distancia, será muy fácil que esa emoción le secuestre y no practique bien el arte de la cirugía. Y eso vale para un atleta, y para una maestra, y para un policía, y para un cantante, y también para un payaso que tiene que hacer reír, aunque ayer murió su padre. Y él tiene que hacer reír al público. Para eso le han contratado. Pero también es útil en la vida personal la capacidad de tomar distancia de las emociones, sobre todo cuando son tóxicas. Los celos, la envidia, que además es pecado capital. Eso nos permite ser personas que tenemos capacidad de autogobierno, de autocontrol emocional. Por eso no es tan extraño que cuando nos encontramos con una persona espiritualmente inteligente, que ha cultivado muy a fondo su inteligencia espiritual, tenga serenidad e irradie serenidad, irradie paz. Nadie puede irradiar lo que no tiene dentro de sí. Si uno dentro de sí tiene guerra, lo que irradia afuera es guerra. Pero si uno tiene paz en sus adentros, lo que irradia en el afuera es paz. Pacifica su hogar, pacifica su comunidad, pacifica su barrio, pacifica su entorno, porque tiene paz. Está en paz, decimos. Nos permite finalmente tomar distancia de otra cosa. La inteligencia espiritual nos permite tomar distancia de nuestras creencias. Nos permite examinarlas, explorarlas, ahondarlas, preguntarnos si tienen sentido o no. A veces hay personas que son muy crédulas, se lo creen todo. Piensen en las 3 palabras que tenemos en lengua española: personas creyentes, personas crédulas y personas creíbles. Una cosa es ser crédulo. Usted se lo cree todo, no se cuestiona nada, no critica nada. Se cree cualquier gurú, cualquier vendedor de humo, cualquier afirmación que hay en la red, cualquier sentencia que hay en una valla publicitaria. No sea crédulo, por el amor de Dios. Piense lo que cree. Examínelo. El crédulo no toma distancia de lo que cree. Yo tengo muchos alumnos crédulos que se me acercan y me dicen: esto lo he encontrado en Internet. Digo, ¿usted sabe que en Internet circulan mentiras enormes, falsedades enormes, océanos de mentiras? No es ningún criterio de autoridad que eso que usted diga que ha encontrado en Internet es verdad. Examine a fondo la verosimilitud, la coherencia, el rigor, la autoridad que hay en esa sentencia. El crédulo generalmente lo acepta todo y acaba creyéndolo todo. No queremos eso para nuestros educandos. Luego está la persona creyente. Yo soy creyente. Es esa persona que asume unas creencias. Generalmente las recibió siendo niño. Primero fue muy crédulo. Luego ha ido examinando esas creencias, su valor, su verosimilitud, sus razones históricas. Y ha tratado de comprenderlas, de examinarlas. Este es el cometido de la teología: dar razón de lo que se cree y dar razón de esa esperanza, que significa tratar de pensar qué sentido tiene creer
en los artículos del credo de Nicea. El creyente cree, pero no es crédulo, si es capaz de tomar distancia y examinar desde la razón eso que cree. Y finalmente está el creíble. Decimos, es una persona creíble, es una institución creíble, es un político creíble. Creíble, es digno de confianza, es digno de ser creído. ¿Cuándo decimos eso? Cuando hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Decimos, esta religiosa es creíble. Dice que tenemos que vivir austeramente, pero ella vive austeramente. Es creíble. Esta persona dice que llegará puntual. Y llega puntual. Siempre llega puntual. ¿Me la creo? Esta persona nunca llega con puntualidad. Y me está diciendo que llegará a la hora. No me la creo. Siempre tengo que esperarla. No es creíble. Porque su praxis no se corresponde con su decir. Hay credibilidad cuando hay coherencia entre el obrar y el decir. Hay figuras públicas que sufren una terrible crisis de credibilidad, especialmente en nuestro país. La Argentina no la conozco a fondo. Dice, esta persona cuando habla, todo el mundo piensa, esto que dice es increíble, nadie se lo cree. ¿Por qué ha vulnerado tantas veces su discurso? Tan reiteradamente, que cuando promete, todo el mundo desconecta. Nadie le da crédito a lo que dice. Porque ha mentido reiteradamente. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer ahora? Tomar distancia de las creencias. Nos permite para una otra capacidad la inteligencia espiritual. La primera he dicho, interrogarse por el sentido de la vida, tomar distancia de distintos elementos. La tercera capacidad es asombrarse, admirarse, maravillarse. Estos son verbos también genuinamente humanos. Una persona espiritualmente cultivada es una persona con gran capacidad de asombro, de maravilla, incluso diría de éxtasis frente a la realidad. El asombro es una capacidad muy humana que experimentamos frente a una realidad bella que nos desconcierta o que no sabemos cómo explicar. Nos asombramos frente a lo que es extraño, bello, inaudito, único. Y el asombro es un gran placer espiritual que experimentamos cuando contemplamos una obra de arte, un cuadro de Picasso, o cuando escuchamos una composición musical, Bach, Mozart, Stravinsky. Experimentamos asombro. O frente a un icono ruso, o frente a una talla románica de Cristo, ¿no? Experimentamos el asombro. O un paisaje alpino, o un paisaje marítimo, o un amanecer o un atardecer. El asombro. Bien, nosotros tenemos esta capacidad. Los niños la tienen. Se asombran. Los adultos perdemos esta capacidad en la medida que maduramos. Vamos olvidando ese niño que se asombraba de todo. La cara de asombro. Y sin embargo el asombro es una fuente de interrogación. Cuando uno se asombra, se hace preguntas y busca respuestas. Aristóteles decía en la metafísica que la filosofía empezó con el asombro. El verbo griego taumatzei, que traducimos como admiración, asombro, maravillarse frente a la realidad. Uno se maravilla del cielo estrellado y se hace preguntas. Y entonces empieza la gran batería de preguntas. ¿Por qué ahora está oscuro y antes estaba
tan claro? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué antes no había ni una estrella y ahora está poblada de estrellas, la cúpula celestial? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué hay unas estrellas que parecen lágrimas en el mes de agosto que llamamos las lágrimas de San Lorenzo? ¿Por qué? Cuanto más asombro, más preguntas. Aquí se ha citado al principio de esta sesión a uno de los físicos más relevantes del siglo XX y de la historia, que es Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad. Pues bien, en sus ideas y opiniones, Einstein decía que una persona que no se asombra de la belleza y de la inmensidad del cosmos está espiritualmente muerta. Cuanto más asombro, cuanta más maravilla, más espiritualmente viva está una persona. Al final, las personas más espiritualmente inteligentes se asombran de todo, de un árbol, de una flor, de un paisaje, de la belleza de una mujer, de un rostro, de un niño, de un dibujo. Todo les asombra. Y las personas más espiritualmente insensibles no se asombran de nada. Todo les parece obvio, evidente, claro, nítido. El asombro es un índice de espiritualidad. Y además el asombro nos interroga. Nos lleva a la interrogación científica, ¿por qué? Pero también a la interrogación metafísica, ¿para qué? Yo les animo a hacer una experiencia de asombro. Yo mismo la he hecho en mis propias carnes, ¿no? Tomen distancia. Se ponen en un prado, solos, verano, 12 de la noche, y contemplan la cúpula celestial. ¿Qué experimentan? En primer lugar, vértigo. ¡Qué inmensidad! Pequeñez. ¡Qué pequeño soy! Tercero, ¿qué pinto aquí? ¿Por qué me han metido en este escenario? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Para qué estoy? Digamos que cuando una persona toma distancia y contempla la cúpula celestial, se activa en él con gran intensidad la inteligencia espiritual. Se hace preguntas. Se siente hermanado con el todo. Experimenta que forma parte de la totalidad. Y empieza a indagar. ¿Estoy solo o hay Dios? ¿Alguien me escucha cuando suplico o estoy solo en un universo mudo? Y aquí, como saben, no hay más que dos respuestas. La respuesta del silencio espectral, usted es una partícula consciente en un universo solitario, nadie escucha sus súplicas, nadie escucha su gratitud, está ahí y dejará de estar. Y hay otra respuesta. Usted está ahí y alguien vela por usted. Y alguien escucha su súplica. Y alguien escucha su gratitud por el hecho de existir. Y a ese alguien le denominamos Dios. Pero en cualquier caso, el asombro activa la interrogación por Dios. Sin embargo, cuando uno ya no se asombra de nada, tampoco se interroga por nada. Esta capacidad de asombro es fundamental y nos la capacita la inteligencia espiritual. Y sin embargo, hay tres antídotos al asombro. La hiperactividad. Cuanto más activo es un individuo, menos se asombra. Menos capacidad tiene para detenerse, levantar la cabeza y asombrarse. La hiperactividad nos aleja del asombro. También la hiperestimulación. Hoy tenemos adolescentes hiperestimulados. El teléfono, el ordenador, el teclado, la pantalla de la televisión. Encerrados en su mundo digital, ya no se asombran del mundo natural.
Y en esa jaula digital el asombro desaparece, se desvanece. Hiperactividad, hiperestimulación. Son dos obstáculos al asombro. Y hay un tercer obstáculo, que también es interesante subrayar, que es la inquietud interior. Cuando uno sufre una verdadera inquietud interior, no se asombra de la naturaleza ni del arte, porque su mente está focalizada en ese punto. Tengo un padre internado en el hospital, tengo un hijo adolescente que vive situaciones muy difíciles, tengo un problema en el trabajo, estoy pendiente de un diagnóstico de una enfermedad que puede cambiar radicalmente mi vida. El asombro requiere de quietud, no solo física, sino también quietud emocional y espiritual. Y si no hay quietud, uno no se asombra de lo que hay, porque está focalizando su atención en un problema que es mucho más grande y que eclipsa lo que hay en su entorno. Finalmente nos capacita para un último elemento. La inteligencia espiritual nos capacita para vivir con plenitud el presente, estar plenamente presentes donde estamos. Esto también es algo muy valioso en la vida humana. Por lo general, no estamos plenamente presentes, estamos ausentes. Una cosa es estar físicamente en un lugar. Estar físicamente significa estar simplemente en un lugar, pero la mente puede estar tan lejos que realmente está en el pasado o en el futuro. Me ocurre con frecuencia en mis lecciones en la universidad. Cada semana tengo más de 300 alumnos. Y observo que algunos están con la mirada puesta en el infinito. ¿Dónde están? ¿Están presentes o están ausentes? Físicamente están ahí, pero ¿dónde están realmente? Algunos están muy lejos. Unos están pensando en el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Podré desarrollar mis sueños? Mientras tanto, el profesor va discurriendo sobre Descartes, sobre Kant, sobre Schopenhauer, sobre Nietzsche. Es como la lluvia que cae, porque la mente está puesta en el futuro. A veces lo que ocurre es que está puesta en el pasado. No recuerda lo que hizo, lo que le pasó, lo que hizo el fin de semana o el verano pasado. Y a veces incluso eso le afecta gravemente. Se siente culpable. O siente incluso una pasión más tóxica, el remordimiento. No está en el presente. Está secuestrado por el pasado. Bien. La inteligencia espiritual nos permite estar plenamente en el presente. Focalizar la atención donde uno está. Eso que llamamos receptividad plena, receptividad total. Y cuando uno es plenamente receptivo, vive de veras. Lo pongo con un ejemplo. Usted llega tarde a su casa, ha trabajado todo el día, ha tenido muchísimas tensiones, dificultades, ha atendido a muchas personas. Está sentado en el sofá, se le acerca a su hija adolescente y le cuenta un drama. Simplemente ha cortado con su pareja y eso la entristece muchísimo. Y le narra esta situación. Pero ella se da cuenta que no escucha. Papá, ¿qué no me escuchas? Pues no, hija. Estoy tan lejos porque estoy pendiente de unas oposiciones, de una plaza, de la hipoteca, del seguro, del coche, pendiente del análisis que van a hacer a la abuela. Y tú me cuentas algo y aunque estaba delante de ti, estoy tan lejos. Y ella se da cuenta. Cuando uno cultiva la inteligencia espiritual, está donde está. En aquel momento en el mundo no hay nadie más que tu hija. Eso es muy útil en la vida personal y en la vida profesional.
Cuando uno cierra la puerta del aula y tiene delante 30 alumnos, en ese momento en el mundo no hay nadie más que esos 30 alumnos. Voy a entregarme hasta el fondo. Voy a poner los 5 sentidos. Voy a dar lo mejor de mí para que ellos puedan crecer lo más alto posible. Mis problemas familiares, mis problemas afectivos, mis problemas económicos, mis tensiones religiosas, mis problemas de orden, todo eso detrás, en la trastienda. Ahora en el mundo no hay nadie más que tú. Cuando uno se adentra, entrena en la inteligencia espiritual, es capaz de concentrarse en el momento presente. Y eso le hace mucho más receptivo, mucho más eficaz, mucho más capaz de exprimir todos sus dones y de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, de estar más atento, más receptivo. A veces no nos percatamos que alguien sufre, ha llorado, de que alguien ha experimentado un dolor, porque ni siquiera hemos contemplado esos rostros. Y sin embargo, una persona espiritualmente inteligente está atenta. Y cuando uno está atenta se da cuenta que allí hay un sujeto vulnerable, que allí hay alguien que tiene que sentarse, que allí hay alguien que ha llorado y necesita de una tutoría. Cuando uno simplemente está centrado en su mundo, se olvida del otro. Por eso esta conexión entre espiritualidad y solidaridad, entre espiritualidad y compasión, entre espiritualidad y responsabilidad. No caigan en la tentación de comprender la espiritualidad como separación, aislamiento, como una especie de sucumbir a una vida autocentrada, autorreferenciada, a una especie de narcisismo. Eso no es espiritualidad. La inteligencia espiritual nos permite ser receptivos, atentos, estar donde estamos y por lo tanto identificar dónde hay los núcleos problemáticos para responder a esa llamada. Por eso las personas espiritualmente inteligentes también se sienten profundamente unidas a los otros y sienten en su propio ser el sufrimiento de las otras personas. De ahí la palabra compasión, ¿no? Compacere, o incluso la palabra empatía, ¿no? Sentir el pathos del otro dentro de mi ser, por esa capacidad de sentir y de atención plenamente al otro. Finalmente, fase final para dar pie a preguntas. ¿Cómo cultivarla? ¿De qué modo activarla? ¿De qué modo suscitarla en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes? Me parece muy importante. Alguno de aquí pensará, ¿y yo qué puedo hacer en mi casa? ¿Yo qué puedo hacer en el aula mañana? ¿Yo qué puedo hacer con mis hijos para activar esa modalidad inteligente? 3 ideas: el silencio, la música, el símbolo. Un triángulo. Y un triángulo tiene 3 vértices. Empiezo por el primero, el silencio. Educar en el silencio es una ocasión para estimular la inteligencia espiritual. Tenemos una generación que ya no tolera el silencio, que no lo soporta, que no lo aguanta, que incluso le inquieta profundamente cuando entra el silencio. No sabe qué hacer con él, le molesta. Y sin embargo el silencio es una ocasión extraordinariamente idónea para el cultivo de la espiritualidad. No es casualidad que tanto en las órdenes religiosas de Oriente como de Occidente el silencio ocupe un lugar fundamental. Recogimiento, autoanálisis, asombro, interrogación, todo eso ocurre en el silencio. Cuando uno está contemplando un paisaje y está contemplando ese paisaje en actitud silente, se hace preguntas. Sin embargo, si está acompañado de otra persona que no para de hablarle,
el asombro ya no tiene lugar. El silencio es una ocasión idónea para desarrollar muchas operaciones de índole espiritual. Orar, por ejemplo. Meditar. Asombrarse. Tomar distancia. Examinar la propia vida. Por lo tanto, un modo de cultivar la inteligencia espiritual es introducir gradualmente el silencio como un juego de lenguaje en la vida cotidiana. Primero a pequeñas raciones, luego probablemente uno necesitará más tiempo de silencio. Piensen en los cartujos, ¿no? La regla de San Bruno, que viven prácticamente en silencio siempre, incluso comen en silencio y separados. Hay grados de silencio y hay distintos modos de silencio. Y con el silencio se pueden desarrollar distintas operaciones. La clave para mí es ayudar al niño, ya desde pequeño, a familiarizarse con el silencio, a degustarlo, a experimentar el placer del silencio. No como forma de vida permanente, sino como un momento idóneo para desarrollar determinadas operaciones. Silencio, primer vértice. Es uno de los grandes retos educativos. El segundo vértice es la música. Hay muchos estudios que relacionan la inteligencia musical con la inteligencia lingüística y la inteligencia espiritual. La música nos transporta, nos eleva. Naturalmente que hay distintos tipos de música. Hay una música que sobre todo activa nuestro cuerpo, la danza, el baile, la agilidad, el erotismo. Pero hay una música que nos eleva al ámbito de lo mistérico, al ámbito de lo divino. Decía San Agustín que la música nos eleva a Dios. En un pequeño opúsculo cuyo título es justamente de música. La música tiene una capacidad enorme como activación de la espiritualidad. Piensen en el canto gregoriano, piensen en los monjes ortodoxos cuando cantan. Tienen esa capacidad de elevarnos a otro territorio. Salimos de la cotidianidad. No sabemos dónde vamos, pero no estamos aquí. Nos transporta. Y a veces activa emociones, la nostalgia, la melancolía. Hay músicas que nos retrotraen al pasado, a un episodio vivido, a un amor frustrado, a un amor roto, a una amistad del pasado. Y que sin darnos cuenta empezamos a llorar. Esa música ha activado en nosotros una emoción, la nostalgia. La música es otro de los elementos claves para activar la espiritualidad y para activar la inteligencia espiritual. Y de hecho, familiarizar la persona del niño con el silencio y con la música son dos ingredientes clave, sea en una capilla, sea en un espacio laico, sea en el espacio natural o en el aula. Y tenemos un tercer elemento, que es el tercer vértice, el símbolo. Hoy observamos que hay muchos adolescentes que tienen una gran competencia digital, pero un gran analfabetismo simbólico. Manejan bien el teclado, saben orientarse bien en la red, tienen gran habilidad para encontrar una información, tener acceso a un determinado contenido digital y sin embargo ignoran muchos símbolos religiosos, símbolos cristianos, símbolos musulmanes, símbolos hindúes, símbolos budistas. Una profunda ignorancia simbólica. El símbolo juega un papel clave en la vida humana. También nos transporta, nos eleva, nos da que pensar. Cuando uno está frente a un símbolo, una cruz, símbolo cristiano por definición, o la media luna, símbolo
coránico, o está frente a un Buda reclinado, el símbolo tiene la potencia de enviarnos a otro plano, desplazarnos a otro espacio. El símbolo evoca una realidad que le trasciende. Y por eso es como una ventana a través de la cual uno se asoma al misterio. Tenemos que familiarizar a los niños, a los jóvenes con determinados símbolos. Una cosa son los signos lingüísticos. Tienen que saber leer, si puede ser en 2, en 3, en 4 lenguas. Otra cosa son los signos matemáticos. Tienen que saber sumar, multiplicar, dividir, comprender lo que es el signo del infinito, el número pi. Otra cosa son los símbolos. La cruz, el agua, el fuego, símbolos que tienen un profundo contenido religioso. Y el símbolo siempre evoca un reino que está más allá. Por eso la educación simbólica debe jugar un papel. La educación musical debe jugar un papel. Y la educación silente debe jugar un papel en la estimulación de la inteligencia espiritual. En la medida que esos saberes y esos 3 vértices están más presentes en la vida del niño, esta sensibilidad espiritual se desarrolla también más a fondo en él. Concluyo. Al fin y al cabo lo que aspiramos es una educación integral, no una educación unilateral o reduccionista. Una educación integral es la que atiende a todas las dimensiones de la persona, las visibles y las invisibles. Las visibles ya las observamos. Queremos que tenga una buena relación con su cuerpo, una buena educación física, una buena educación dietética y alimentaria, una buena educación de su dimensión sexuada, responsable, atenta, cuidadosa, respetuosa, con su propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Pero también deseamos que desarrolle esa dimensión invisible, su imaginación, decía al principio, su voluntad, su inteligencia, su memoria. Todo eso también forma parte del ser humano. Y una educación integral no puede olvidarlo en ningún caso. Infinitas gracias por la atención. Muchas gracias. Canal C.